Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de Informática 1. Quienes habla Marcelo Ortiz Pla junto con Mercedes. Les damos la bienvenida a esta nueva clase de Informática 1. Hoy vamos a estar trabajando sobre un tema, ya vamos a empezar a meter una vuelta de tuerca a la complejidad. Hasta el momento veníamos trabajando con los elementos básicos que de alguna manera nos había definido el teorema de Born y Jacopini respecto de las estructuras que utilizábamos y que, si mal no recuerdo, tengo por aquí en las proximidades. Acá tengo un esquemita que seguramente les voy a mostrar ahora. Estaba haciéndome de esa primera imagen con un primer plano como para tenerla disponible. Ahí está, ya vamos a ir compartiendo pantalla. ¿Se acuerdan que el teorema de Born y Jacopini nos proponía que usábamos como estructuras tres tipos, básicamente: estructuras secuenciales, estructuras condicionales y estructuras cíclicas? Y dentro de esas estructuras, nosotros las que veníamos usando eran, bueno, las que están de alguna manera coloreadas. En el primer curso me tomé el trabajo, digamos, abrimos la presentación para recordar esta imagen, y como me la capturé ya con los comentarios, aproveché y la dejé a mano como para no tener que estar abriendo un PowerPoint o utilizando ese espacio de memoria RAM que me quita un poquitito de flexibilidad cuando se me genera algún proceso por ahí, va medio denso en la máquina. Uno está un poquito más expuesto, como estamos transmitiendo con Zoom. Digamos, el nivel de exposición que tenemos en el uso de la unidad central de procesamiento y de la memoria RAM es un poquitito más grosera que en otros casos, con lo cual a veces uno se expone un poquitito de más. Bien, antes que me olvide, les pido por favor que registren sus nombres y apellidos para tener ante la potencial consulta que nos pueden hacer quién viene y quién no viene, que esté disponible por allí. Pero lo concreto es que tendríamos entonces estructuras secuenciales de asignación, entradas, salidas simples, y un ciclo for, un ciclo while o un do while. Básicamente, esto venía asociado al problema que le vamos a plantear en el día de hoy. Con respecto a esto, lo que estamos haciendo, bueno, ahí yo voy a estar achicando un poquitito los firuletes estos previos que armé para que ya van a ver de qué se tratan. La idea sería trabajar sobre una presentación en la cual vamos a proponerles una situación concreta, que es cómo detectar en un listado de datos cuál es el mayor, cuál es el menor, y en eso vamos a meternos hoy. Así que bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, a ver, vamos a darle inicio a los recursos. Acá yo estaba pensando justamente cosas que uno tiene que de alguna manera ir cambiando, y que va cambiando en función de muchas veces las preguntas, los recursos y los cursos. Qué importante es tener la flexibilidad, muchas veces que no siempre la tenemos, y de eso hay que hacerse cargo. Pues no, realmente no siempre es fácil ir adecuándonos a las distintas realidades de los distintos grupos. Así que bueno, siempre trataremos de hacer lo posible, en la cual muchas veces, bueno, ¿ven? Ahí tengo un problemita, no me está respondiendo. Yo me jugué con, ahí se me tildó, no sé si me están viendo, es más, se me acaba de tirar, estoy como en un problemita de internet, y estaba peleándome con una presentación que quería. A vos te estamos viendo, Marcelo. Fantástico, pues a mí se me quedó bugueando, se me saturó la memoria RAM, tengo que esperar a que la memoria RAM no, la CPU se me quedó al 100% y ahí estoy. Creo que ahí estoy. Pasan estas cosas, ahí vamos. Me siguen viendo la cara, pero yo estoy en estos momentos tratando de encontrar, que ya acabo de llegar a mi presentación, como para poder apretar el botón de compartir pantalla. Ahí se me estaba complicando porque se me quedó. Ahí ya se ve la presentación, Marcelo. Fantástico, porque se me bugueó y bueno, se me mezclaron ahí un par de. Ahí está. Ahí logré acomodar
nuevamente mi escritorio de trabajo, digamos así, que es el que ustedes no ven, pero con el que voy monitoreando y manejando algunas cosas. Así que bueno, la intención sería hoy trabajar sobre varios recursos. Los recursos que vamos a estar mirando son los máximos y mínimos fundamentalmente. Fíjate que bloques con arreglos, sí. Entonces, vamos a hacer un par de repasos de consideraciones importantes. Primero, la semana pasada incorporamos una nueva herramienta. Esa herramienta que estábamos charlando y que pusimos en práctica por primera vez, que eran los vectores y matrices, de los cuales nosotros tenemos una limitación, por suerte para mí, porque siempre hay una discusión con el uso de las matrices respecto de una característica. Muchas Profe, ¿puedo decir algo? Sí. La clase pasada creo que nos quedamos sin tiempo para ver el tema de vectores. ¿No llegamos a ver nada de vectores? Exacto. No llegamos a ver nada, porque... Bueno, entonces tengo que volver un poquito para atrás. Gracias, Alejo, porque tenés razón. Estaba planificado y nos demoramos con otra cosa, sí, es cierto. Pero bueno, entonces vamos a empezar a definir. Vamos a tener que volver para atrás. Ahí se me hizo otro corte, pero creo que este es de la grabación anterior, sí. Voy a tener que volver hacia un paso para atrás. La intención que teníamos era, en este caso, vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás más todavía. Entonces, finalizamos esto. Uno propone y la realidad dispone. Nos quedaba entonces resolver problemas, no. Arreglos. Nos quedaba pendiente utilizar un recurso, un nuevo recurso, que era el uso de vectores y matrices, es decir, conjuntos de números, de datos, que los englobábamos bajo un mismo nombre, porque tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, las notas de los parciales de ustedes. Entonces, por ejemplo, nosotros en una fecha determinada vamos a tomar una cierta evaluación, esa evaluación va a... Casi hago lío. Me salió un cartelote, por eso estaba, vieron que se me estaba demorando y se me estaba complicando un poquito. Bueno, les cuento. Es que me está insistiendo Microsoft, de alguna manera, en que actualice la versión de PowerPoint. Tengo una actualización. Entonces ya me bloqueó, me trabó como para recordarme un par de veces que tengo que realizar la actualización. Se anticipó, normalmente está para mitad de año. Así que bueno, voy a tener que ver de qué se trata esa actualización. Seguramente por las actualizaciones previas que hice de mi sistema Windows 10, entonces hay algunos desacoples y con esas actualizaciones se corrigen. Así que bueno, vamos a hablar un poquitito de arreglos. Rápidamente vamos a ver qué es un arreglo, un vector, que es ni más ni menos que llevar adelante. ¿Se acuerdan esa primera parte del año en la cual, el año de este año, no, del curso de ingreso, no del año, en la cual ustedes empezaban la primera clase a hablar de conjuntos y veíamos los diagramas de Venn, en los cuales había individuos por allí y había otro conjunto de datos y se establecía de alguna manera un vínculo entre esa serie de datos, y entonces si esta relación era de tipo unívoca, estábamos hablando de funciones, y si no, simplemente de relaciones. Y estos conjuntos podíamos pensarlo, si este conjunto era A y este conjunto B, podíamos representarlo de muchas maneras, y una de ellas era decir, por ejemplo, que este es el conjunto A, este es el conjunto B, y entonces esto sería la relación, por ejemplo, sobre datos ciertos de cada uno de los datos, de cada uno de los lotes. Ahora bien, esos conjuntos los reconocíamos como tales como por un nombre, una etiqueta, A o B, o el nombre que fuere, los números reales, el campo, los números, hacemos nuestro diagrama, decimos el campo de los números naturales, el campo de los números enteros, el campo de los números reales,
Y estábamos hablando de cantidades de datos asociados con una etiqueta, los números enteros, por ejemplo. Bueno, de alguna manera, la programación se hace de esta idea y genera, por supuesto, con algunas limitaciones, genera una etiqueta que nos permita reconocer, identificar conjuntos de datos, de modo tal que su manipulación sea más cómoda, porque hablamos en forma genérica en la programación y después vamos concretamente al individuo. Entonces, de esta manera, estos conjuntos los vamos a describir con lo que se denominan arreglos. Estos arreglos pueden tener diferentes tipos de organizaciones y los vamos a reconocer, por supuesto, con van a ser una estructura de datos a fin de cuentas, y esa etiqueta va a ser el nombre de la variable. Entonces vamos a tener el variable con el nombre, vamos a indicar entre corchetes la posición, o sea, al individuo lo vamos a reconocer con un valor que vamos a poner dentro de estos corchetes, que me va a permitir, como en este caso estaríamos diciendo que en el vector notas, la nota número 1 es la que nos interesa analizar, y tendríamos n notas, siempre vamos a tener que tener en cuenta que estamos hablando de un conjunto que reconocemos con el, por ahora vamos a llamarlo el nombre, ¿no? De esa variable, por ejemplo, así, estábamos hablando de variables, tenemos una etiqueta con la cual nombramos a ese conjunto. Y después, para reconocer a cada uno de esos individuos, vamos a utilizar un subíndice, así como se usaban en matemáticas con los vectores y las matrices. Y que de ahí es de donde justamente nosotros tomamos el modelo. La cuestión es que, bueno, nosotros que programaron, nosotros me apropio de esa idea y se las cuento y la uso. Entonces vamos a tener organizaciones de estos datos en forma de cintas de datos, a las que vamos a llamar, o listas de datos, a las que vamos a llamar vectores, y otros de tipo multidimensional, donde el ejemplo más común y sobre el cual estamos familiarizados es el uso de matrices, donde tenemos un esquema de este tipo, y a la matriz A, bueno, pues cuando la queremos mencionar, hablamos con mayúscula de la matriz, y podríamos decir que es de n por m, por ejemplo, o de m por n, en este caso sí, n por m. Entonces, este tipo de nomenclatura, bueno, este tipo de arreglos o conjunto de datos, agrupamiento de datos, los tenemos de tipo multidimensional, y podríamos pensarlo que son de 2 dimensiones, entonces, claro, estaríamos hablando de 2 coeficientes, I y J, pero por suerte para ustedes, y especialmente para mí, que siempre tengo que lidiar con gente que se enamora del uso de las matrices y se olvida de que vamos a tener algunas condiciones limitantes, y ahí es donde este tipo de esquemas muchas veces se le hace pisar el palito al usuario novel. Entonces, las limitaciones que tenemos para este tipo de agrupamiento de datos es que deben ser siempre un número finito de datos, la cantidad limitada. Además del tamaño debe ser fijo. Son condiciones que estamos imponiendo, que en muchos lenguajes de programación son taxativas y en algunos otros tienen cierta flexibilidad. Entonces, el tamaño fijo que debe ser conocido en tiempo de compilación. Esto es muy importante. Debe ser conocido en tiempo de compilación. Es decir, antes de que el programa corra y que nosotros ingresemos datos, ya debemos saber cuáles son las reservas de memoria que tenemos que hacer, de memoria RAM. Debe ser homogéneo, y este es el gran casa novel que hay, que es que todos los datos involucrados deben ser del mismo tipo. Entonces, la mejor estructura son las cintas, o la lista de datos o vectores, porque nos permiten trabajar con varios grupos de vectores asociados. Si yo tengo una serie de datos, pensemos en líneas, a cada uno le ponemos un nombre,
y trabajamos con varias cintas, o podríamos trabajar con un solo nombre para todo. Si todos los datos son homogéneos, se puede hacer. Si no, no se puede hacer. Y es ahí el problema. Después, otra condición o característica es que las unidades de memoria de almacenamiento son memorias contiguas, por lo cual tenemos una posibilidad de acceder en forma directa y rápida a todos los componentes. Entonces, eso da una flexibilidad y una velocidad importante. Esto, por eso la condición del tamaño fijo está asociada, estas dos condiciones están asociadas y generan una particular circunstancia. Existen lenguajes de programación que nos permiten en tiempo real de corrida de programa modificar esos datos. Entonces lo que hace es que, imaginemos que este bloque amarillo que tengo es la memoria RAM. Tengamos una serie de datos por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y entre paréntesis hay parte de los datos que por algún motivo fueron dispuestos en una memoria auxiliar, por alguna razón. Bueno, el recorrer y buscar toda esta secuencia de datos es muy complejo. Entonces hay que establecer protocolos de búsqueda que generan tiempos de máquina muertos y que bajan la eficiencia. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, imaginemos que tenemos que pensar en depósitos. Si yo hago un plan de producción de alguna serie de productos, necesito cierto espacio de almacenamiento de insumos, no puede ser, bajo ningún punto de vista, que en medio del desembarco de los insumos que son importados, me dé cuenta de que me quede corto con los depósitos y me sale a adquirir un depósito. Es inmanejable eso. No podemos aceptar ese tipo de circunstancias. Por ese motivo también, desde la mirada de la ingeniería, yo soy un terco que me niego a permitir la flexibilidad que nos da el lenguaje C, que es la posibilidad de utilizar lo que se denominan vectores dinámicos. Entonces es una restricción que impone la cátedra. Por suerte, con Flow Logarithmic tengo resuelto un montón de esas cosas que yo me oponía por una cuestión de cómo tenemos que estructurar nuestra cabeza para plantarnos en la producción, en cómo pensar los procesos industriales. Bueno, me lo solucionó fácilmente. Entonces, como les decía, número finito de datos, tamaño fijo, homogéneo, almacenado en memoria continua, y después la otra consideración importante es no agregamos ninguna lógica nueva a nuestro pensamiento, puesto que el tratamiento que le vamos a dar a los individuos del conjunto es el mismo que le dábamos a las variables hasta el momento. Con lo cual, básicamente, estamos joya. Es decir, solo lo que tenemos que aprender es a declarar este nuevo recurso y ver un poquitito la mecánica para trabajar como siempre. Entonces ahí ya nos tendríamos un ejemplo, el cual sería una serie de 6 datos. Fíjense que si usáramos la nomenclatura, digamos, y pensáramos como esto si fuera una matriz, simplemente podríamos decir que es una matriz de 6 columnas con una sola fila, o lo que es lo mismo, un vector cinta, que tiene 6 valores, 6, 3, 8, 5, 30, 12. A todos estos valores los vamos a reconocer con, o vamos a nominarlos con una etiqueta y vamos a reconocer a cada uno de los individuos con un subíndice. Este subíndice que de alguna manera nos permite reconocerlos en matemáticas, en el álgebra vectorial, y que nosotros vamos a describir de la siguiente manera. Nuestro rótulo o etiqueta, seguido de un subíndice que es un valor de tipo ordinal que me permite reconocer a cada uno de los individuos. Conocemos un poquitito más. Entonces tendríamos, como les contaba, primera consideración que tenemos que, bueno, cuando nosotros hacíamos nuestra declaración de variables, simplemente, ¿qué hacíamos? Indicábamos el tipo y la etiqueta, el identificador o nombre del mismo. En nuestro caso, esto lo mantenemos, el identificador lo mantenemos, y aquí aparece un nuevo elemento que vamos a indicar la cantidad
de componentes del conjunto. Esto es lo que vamos a tener que hacer en nuestra declaración. Por supuesto, el tipo de dato es, en nuestro caso lo teníamos limitado en Flowgorithmic a 4 situaciones respecto de las aproximadas, más de 6, creo que son 8 que tenemos disponibles en C. Tenemos el identificador de la variable que cumple con las mismas reglas en cuanto a cómo debemos inicializarlas. Una de ellas será, siempre debe empezar con una letra, aunque después podemos poner números en las variables. No tenemos que poner caracteres especiales, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, y cuando generamos alguna combinación de palabras, una recomendación, no es una necesidad ni una obligación, nosotros lo que recomendábamos era el uso de una mayúscula, por ejemplo, si voy a poner número de alas, podríamos hacer, por ejemplo, NRO alas, como para distinguir y leer las dos palabras, puesto que una de las cosas que no podíamos hacer era poner espacios para separar las variables. Dentro de esas no variables habíamos contado algunas restricciones, algunas limitaciones. Respecto a los componentes, como les contaba, puede ser un valor literal, una constante de tipo entera, nunca será una variable, y por supuesto lo que sí podemos hacer es poner como dato, bueno, la cantidad de componentes es en la declaración, ¿no? En el momento que nosotros hacemos la declaración, tiene que ser una cantidad cierta. Es un número concreto, dice 25 espacios de memoria, 14 espacios de memoria. No puedo poner n espacio de memoria y después te digo cuánto vale n. Eso nunca, ¿de acuerdo? Por eso, cuando estamos describiendo, decimos, puede ser un valor literal o como una constante, puede ser una variable de tipo ordinal, nunca una variable, acá tiene que ser de tipo ordinal, puede ser un tipo enumerado de tipo subrango, y no se puede poner variables reales o enteras acá, o sea, un tipo estándar, poner la palabra real o la palabra integer, que sería entera. Debemos tener una cantidad, puntualmente, básicamente, cantidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que le va a permitir interpretar a la unidad central de procesamiento la cantidad de espacios que debe disponer de la memoria RAM para que sea operativo este recurso. Bueno, acá tendríamos nuestra estructura para las matrices o arreglos de 2 dimensiones, en la que el tipo es igual, identificador es igual, y acá solo tenemos que poner dentro de los corchetes 2 series de datos, ¿no? Filas y columnas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un primer corchete para las filas, un segundo corchete para las columnas, y entonces la diferencia que nos quedaría sería el tipo vendría acá, identificador e índice, y acá de nuevo tipo, identificador, índice 2. Y esto podríamos tener más índices. En realidad es multidimensional porque podríamos trabajar. Lo que ocurre es que generaríamos una complejidad. Imagínense la organización de los datos en 3 dimensiones. Ya se nos complicaría un poquitito más. Entonces, para simplificar, nosotros nos vamos a manejar únicamente con vectores. Esa limitación la impone Flowgorithmic porque, digamos, debe compatibilizar características comunes de 18 lenguajes de programación. Entonces, es lógico que algunos de los recursos disponibles en C o en Python o en algunos de los otros lenguajes hayan sido dejados de lado y tomado la secuencia y serie de elementos en común que nos permita generar esta compatibilización, que es un gran plus, un gran beneficio que nosotros estamos recibiendo como un recurso para poder trabajar. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, un vector que tiene la variable entera. A nosotros nos resulta con Flowgorithmic más fácil todavía. Esta es una etiqueta que me permite identificar el tipo de dato. Podría ser inter, real, double, de doble precisión, en fin. Nosotros tenemos muchas variables. Esta sería la cantidad. Y acá lo que estaríamos haciendo es declarar. Fíjense que en una sola acción el lenguaje C nos permite declarar la variable y asignarle el valor a la variable. Que por supuesto en Flowgorithmic tampoco podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo en 2 pasos.
nuestro primer paso haríamos esto que tenemos por acá, y en una segunda instancia estaríamos haciendo la asignación. Pero sepamos que el lenguaje C++ nos permite realizar en una sola acción el proceso de declaración y asignación. Y además nos permite, esto sí que es un tema delicado, porque se pueden sorprender cuando, acuérdense que tenemos bibliografía disponible, por ejemplo, de Cabanes, que está en el aula virtual, es un libro de distribución gratuita, siempre y cuando citemos la fuente. Nacho Cabanes tiene un muy buen material introductorio al lenguaje C, que nosotros utilizamos como una de las tantas referencias y que está disponible en el link del aula virtual, con lo cual nosotros podríamos omitir, dar la cantidad, que tanto les insistí primero que era una necesidad, en el lenguaje C, si nosotros explicitamos, es decir, hacemos la opción doble. Ya te cuento. Respecto de los boolean y los char. Ahora te digo. Lo que hacemos es, si nosotros vamos a hacer la acción doble de inicializar la variable, es decir, hacer las reservas de memoria y darle los valores con la asignación en una sola acción, no hay necesidad, no hace falta explicitar. Porque en la misma acción ya estamos indicándole cuántos elementos tenemos que poner, además al definirlos. Entonces, en estos casos y en bibliografía pueden llegar a encontrar este tipo de situaciones. Respecto de lo que significa boolean o char, tiene que ver con lo que nosotros, acá teníamos que poner int, teníamos que poner real, son todos tipos de números, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos nuestra vida simplificada, porque en el caso puntual de flow algorithmic tenemos entero, integer, real, ahí entrarían las que son real y las dobles. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el lenguaje C tenemos la posibilidad de definir las variables reales con un byte y las de doble precisión reales con 2 bytes. Le asignamos más espacio de memoria para que el número pueda ser mayor aún del que estaríamos manejando, porque por supuesto, la secuencia de números, acuérdense que son ceros y unos, es decir, al ser un lenguaje binario, nuestros números pueden ser, por ejemplo, si yo escribo 2 a la 8, perdón, vamos a hacer más fácil, 2 al cubo, yo sé que es un número de un dígito 8, pero si yo pongo 2 a la 15avo, y bueno, 15 veces, ¿no? 2, va a ser un número más grande. Imaginemos que a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, por 2, por 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, 32. Entonces, en ese esquema, claro, imagínense que estamos en números, ¿qué números máximos podemos tener? Para que tengan una idea, un número entero pequeño puede tener hasta valores entre menos 52.000 y pico, por ejemplo 300 y algo, y más 52.000 y pico. Eso para que tengan una idea. No existen números más grandes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos expresar como números binarios, como series de ceros y unos, los valores. ¿Se entiende? Entonces, el espacio que necesitamos lo tenemos que definir previamente en la memoria. Y de esa manera estamos declarando la cantidad de bytes, que es una medida de la cantidad de espacio que nosotros tenemos disponible y que estaríamos generando. Por eso, estas etiquetas en la declaración de los tipos de variables. Nosotros tenemos 4 en flow algorithmic. Entero, real, cadena de caracteres, el char es cadena de caracteres, tenemos uno para caracteres y otro para cadena de caracteres, entonces es una lista un poquitito más amplia. Mi recomendación es que si quieren adelantarse y completar un poquitito los conceptos, vean nuestra presentación que está disponible en el aula, aunque todavía no llegamos para verla,
sobre lenguaje C, creo que es la número 6 o 5, en la que tienen un buen detalle en esa presentación de todos los tipos de datos que tenemos como posibilidad de uso en lenguaje C. Así que ahí podrían, y en el texto de Nacho Cabanes, también podrían verificar, chequearlo si quieren. Desde ahí surge la información. Bueno, respecto a esto, voy a limpiar un poquito porque la pizarra quedó destrozada. Avancemos un poquito más en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, básicamente, lo podríamos reconocer de esta manera y podríamos hacer un relevamiento final de todos los recursos que estamos poniendo a disposición cada vez que hacemos una declaración. Entonces, fíjense acá, estoy declarando que es una variable entera, la vamos a llamar z, va a necesitar de 7 posiciones de números enteros. Y después aparece un punto y coma, que es lo que nos señala el fin de la instrucción o línea. Por supuesto, esto nosotros con Flowgorimit estamos salteándonos unos cuantos pasos. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera Flowgorimit lo hace por nosotros. Con esto terminamos nuestra pequeña declaración de lo que sería el uso de vectores en nuestros ejemplos. Y entonces lo que podríamos hacer es un ejemplito en Flowgorimit tranquilo que nos permita, de alguna manera, estoy intentando ingresar a Flowgorimit, estoy tratando de ver cuál es el programa que me está generando dificultades. Porque en realidad me está molestando muchísimo el señor Microsoft, que me está pidiendo exacerbadamente que actualice mis programas. Y lo vengo pateándole de la forma más simple, diciéndole, recordámelo después, y se lo está tomando en serio. Me lo está recordando y me está ralentizando un poquitito las cosas. Pero bueno, lo concreto vamos a declaraciones para ver, ir a los bifes de qué se trata todo esto. Entonces vamos a venir por acá y vamos a ir a esquemas de declaración. Dentro de los esquemas de declaración, doble clic acá, vamos, bueno, ahí está. Había que darle tiempo. Teníamos, fíjense, eso que yo les conté, el tipo de dato lo fijamos acá. Tipo de dato. En nuestro caso tenemos 4 elementos. En lenguaje C hay más, por supuesto, pero los que trabajamos nosotros nos alcanza. Entero, real, cadena, booleano. Entonces, el bool que figuraba booleano es booleano, que es un valor lógico. Son esas variables muy chiquititas que ocupan muy poquito espacio, un bit, porque tienen solo 2 valores posibles. Verdadero o falso. Sí, no. 0, 1. Encendido o apagado. Son las variables que gastan menos memoria. ¿De acuerdo? Después tendríamos las variables cadena, que es para cadena de caracteres, en lo cual, a priori, nosotros tenemos en lenguaje C, le indicamos de qué largo es la cadena. Por ejemplo, hasta 16 letras. En nuestro caso tenemos un valor preestablecido, que no me acuerdo si era de 8 o de 16 caracteres, y listo. Acá se nos simplifica. Las variables reales, que habíamos estado mirando y creo que eran de doble precisión, es decir, le asignaban 2 bytes de memoria, o sea que ponían muy buenos números, y las variables enteras, que también era el número entero de doble precisión. ¿Por qué? Porque tenemos números enteros, 2 variables para números enteros, 2 tipos de datos para variables de números enteros, que implicaban mayor o menor cantidad de datos. Entonces, esto sería lo que tiene que ver con el tipo de datos. La etiqueta, ¿cómo es que habíamos denominado nosotros? Esperen a ver si lo tenemos acá, el lenguaje C por acá. Habíamos puesto el nombre de identificador. Este nombre de la variable sería el identificador de la variable. Entonces, como les decía, y ahora estoy mirando un poquito corrido porque estoy mirando la misma pantalla que la tengo en paralelo con la cámara. Entonces, en esa estructura tenemos, como les decía, la variable o identificador, y luego tenemos una tilde acá que dice matriz. Acá nos pone el tamaño de matriz. Voy a volver un poquitito sobre la otra presentación y se las voy a mostrar en la posición. Ahora, pero voy a hacerlo más sencillo. Voy a
Estaba viendo cuál me convenía. Esta voy a hacer. La que tengo vector, no, la que tengo los dos. Esta es. Permítame, voy a cortar un pedacito de esa presentación y la voy a poner por acá para tenerla a mano y mostrársela. Por supuesto, esto me genera una dificultad que es el uso combinado de las dos aplicaciones. Vamos a cancelar un poquitito por acá para mover. Ahí está, así puedo mostrarle las dos cosas. Entonces, acá estaríamos, ¿no?, de nuevo en nuestra declaración. Fíjense que hay. Ajá, acá tengo otro problema. ¿Ven? El problema que tengo es que, vamos a ver si me lo dejó transparente. Y yo quería simplemente mostrar la estructura ahí. Ahí está. Entonces, en nuestro esquema, fíjense lo siguiente. La correlación sería nuestro identificador viene por acá. Nuestros índices se activan cuando hago clic en la tilde y entonces iría el mismo número que nosotros ponemos acá, ese que acá estamos poniendo en el cajoncito. Y entonces el tipo que poníamos, el tipo de dato que iba al principio adelante, este que tenemos acá, es este que tendríamos acá. Tipo de dato, identificador, nombre de variable, y después acá que tenemos dos elementos, filas y columnas, nosotros en el caso de Flowgorithmic tenemos lo que serían los vectores. Con lo cual, no disponemos por el momento, no disponemos de la posibilidad de poner dos índices, porque es una de las limitaciones que tiene por el momento Flowgorithmic. Con lo cual ahí tendríamos una especie de equivalencia. Entonces, esto ya no lo necesito más. De las variables. Y en este caso vamos a poner una variable, por ejemplo, entera con 3 posiciones. Y ahí tendríamos nuestra declaración, en la que definimos una variable. Fíjense que dice entero, tipo. Acá está aclarando, matriz, es decir, que va a tener subíndices. En C no lo necesitamos, el nombre de la variable y la cantidad. Esto se debe a esta sobre explicación a que en otros lenguajes de programación sí es necesario. Así que bueno, esto es básicamente cómo podemos trabajar con vectores. Entonces, con este recurso, ahora sí nos vamos a meter en la segunda presentación y vamos a comenzar a avanzar con lo que tenía previsto, que me faltaba contarles esto y que es necesario, digamos, como antecedente para poder entender la lógica con la cual vamos a ir transitando la construcción de algunos recursos. Para ello, lo que vamos a hacer es, bueno, primero, proponerles una situación en la que tienen que ahí es hacia donde voy. Entonces, primero, refrescábamos los componentes, esto que están frescos porque los acabamos de mencionar, las limitaciones que tenían la definición de un arreglo, que son un compuesto por un número finito de datos, un tamaño fijo que debe ser conocido antes de correr el programa, o sea, en tiempo de compilación, deben ser tipos de datos homogéneos, es decir, si tengo números enteros, todos son números enteros, si son reales, son todos números reales, si son todos cadena de caracteres, todo cadena de caracteres, deben ser almacenados en posiciones contiguas, eso nosotros no nos ocupamos, se ocupa el sistema de hacerlo, con lo cual eso nos flexibiliza, y si la variable que ocupa cada elemento, le podemos dar el tratado, o sea, cada elemento, el conjunto, lo podemos individualizar con una etiqueta, consta el identificador del grupo más el subíndice que me permite darle el mismo tratamiento que si yo tuviera una variable convencional como la que estuvimos estudiando hasta el momento. Luego tendríamos otra consideración a tener en cuenta, que eran
las limitaciones, entonces estamos haciendo una valoración de recursos, ¿no? Recién valoramos el recurso arreglo, y ahora los dispositivos con que contamos, que son los dispositivos que nos permiten resolver lo que hasta ahora estamos haciendo. Entonces, tenemos los recursos como estructura algorítmica, los de tipo secuencial, que serían la asignación la hacíamos con un rectángulo, la entrada de datos con una cuña o un trapezoide, los de salida con otro trapezoide, y después teníamos los condicionales, que eran los simples o los múltiples. Acuérdense que hemos dicho que los switch case o sí anidado, nosotros no lo teníamos disponible para usar en Flowgorithmic, y usábamos el condicional simple, el sí, que lo teníamos definido de esta manera, con la condición por aquí. Estamos repasando. Y después teníamos, sí, 3 procesos repetitivos: hacer para, hacer mientras, hacer hasta, o repetir hasta, en el cual, claro, un poquitito de las estructuras eran muy semejantes, donde teníamos una estructura básicamente de este tipo, para el caso de los ciclos hacer mientras y repetir hasta, el while y for, y el otro, y acá tendríamos ponerle y acá tendríamos una estructura que sería, digamos así, básicamente, con un proceso determinado y la condición al final en que nos permite volver las veces que haga falta. Y entonces, esto viene para acá, vuelve, o en su defecto continúa así. No me acuerdo si estaba puesto para abajo o al costado, pero así, pues, imaginémoslo así, que sería la representación de repetir hasta, y que están disponibles en Flowgorithmic, pero que nosotros, bueno, ahí tendríamos nuestros esquemas, nuestras estructuras con las que vamos a estar trabajando. Y el desafío que les propongo es, de un listado determinado, encontrar un máximo. Esto es lo que evaluaríamos y revisaríamos a lo largo de la clase de hoy. Máximos y mínimos en general, máximos y mínimos con informe con máximo repetido, ¿no? O sea, informamos si hay varios máximos, cuáles son las ubicaciones. Con segundo, y las clases próximas estaremos viendo estos 3 algoritmos. Nos quedarían, además de este algoritmo, un algoritmo de ordenamiento, con lo cual FG con sus 2 variantes serían, acá tendríamos 1, 2, 3, en realidad sí, 1, 2, 3, 4 algoritmos con los que vamos a estar trabajando a lo largo y a lo ancho de lo que resta del cuatrimestre. Luego tenemos variantes. Por supuesto, de esta estructura de máximos y mínimos, por ahí el más eficiente, que no es más eficiente, sino que esta estructura me responde más situaciones. Esta sería una variante un poquito sofisticada para una pregunta, bueno, todo que repitamos los primeros, mostremos el primero y el segundo máximo, y podríamos hacer una combinación de estas en las que podríamos repetir el proceso para hacer el primero con los repetidos, el segundo con los repetidos, y así podríamos hacer un montón de estructuras, pero la idea es tratar de trabajar con máximos y mínimos, con repetición por lo menos, en búsqueda secuencial, un algoritmo de intercalación y un algoritmo de búsqueda que no estaría en esta presentación, sino en la que sigue. Así que bueno, vamos a lo nuestro. Algoritmo de búsqueda de máximos y mínimos. Por supuesto, por las características naturales que tienen los máximos y los mínimos, la verdad es que la diferencia conceptual que hay entre un máximo y un mínimo es justamente mínima. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En mis esquemas vamos a poner todo lo que es máximo en color azul, todo lo que es en las estructuras mínimo en color rojo, y, por supuesto, en color negro los elementos en común. Veamos de qué se trata. Lo primero que estamos realizando es, debutamos en el uso de vectores. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la carga de un vector al que llamamos nota y de un vector al que llamamos legajo
Y acá, por supuesto, esta es la versión súper compacta, en la cual estamos usando diagramación estructurada, que, como podrán ver, la principal de sus características es lo compacto de la representación simbólica, en la cual tenemos una lectura, trapecio, de dos variables, de dos arreglos, el arreglo notas y el arreglo legajo, un proceso repetitivo que va de 1 a n, donde n en nuestro caso es 6, y fíjense que tiene que ver con esto, la cantidad de posiciones que debemos disponer. Por supuesto está expresado en forma genérica, y acá empiezan los conocimientos. Supongo que ustedes saben contar con números romanos, ¿no? 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, 10. Fíjense, nuestra base numérica es de tipo asociado con el cálculo digital, por llamarlo de alguna manera, por los dígitos, ¿no? Por los dedos. Uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5. En realidad estos números que son romanos, bueno, estos son los números que seguramente conocen. Y después también conocen esta serie de números, que son los que usamos habitualmente, que llamamos números árabes, que también son 10 dibujitos y símbolos. Bueno, acá hay más de 10 símbolos, ¿no? Pues tenemos, los romanos tenían un montón de símbolos para reconocer los números, y los números árabes, que en realidad no son árabes, así como los números romanos tampoco son romanos. Los números árabes en realidad son hindúes, y los números romanos son etruscos. Pero bueno, para nosotros son números romanos y números árabes, tienen características diferentes. Y la característica que nos puede llegar a complicar un poquitito la vida es que en la secuencia ordinal, fíjense cuando uno hace educación física, que nos ponían, bueno, numérense y empezamos 1, 2, 3, 4, desde la cantidad inicial, utilizando un sistema de doble decimal donde el punto de inicio está en la cantidad, en el 1. Mientras que los sistemas de numeración, en base al sistema numérico hindú, con la incorporación del 0 y por supuesto el sistema binario que inicia de la misma manera, tenemos nuestra primera posición con un 0. Entonces, y en el caso de los binarios tenemos un 0 y un 1, si lo queremos representar con los mismos dibujitos, porque tranquilamente podríamos hacer una carita triste y una carita alegre, y tendría el mismo nivel de validez. Podríamos hacer secuencia de números con caritas, por ejemplo, para las representaciones. Bueno, todo esto que estoy contando acá, que tal vez uno dice, y este se va por la rama, este muchacho. Si yo quisiera representar el número 3, esto sería el sistema hindú. En el sistema binario, ¿cómo sería el 3? Y fíjense, yo tengo dos dibujitos, 0 y 1, que se corresponden. Y el número 2, ¿cómo sería? Y bueno, sería así. Este sería 0, esto sería 1, esto sería 0, me llevó 1. El número 3 sería así. El número 4 sería 0, 0, me llevó 1, y ahí vamos. Entonces, nuestro 3, acá estaría representando con mi nomenclatura. Esto sería en sistema decimal árabe, en nomenclatura binaria, y en número romano, ¿cómo sería? 3 palitos. Entonces, esta representación que yo tengo por acá, que es muy simpática, imagínenselo en números binarios, cuando los números empiezan a crecer. Me estarían faltando las caritas tristes y caritas felices. ¿Cómo lo estaría representando el número 3? Y sería así, básicamente. El 2 era carita triste, carita feliz, carita triste. Entonces acá tendríamos carita feliz, carita feliz. Y ahí tendríamos, por ejemplo, el número 3. Carita feliz, carita feliz. Fíjense cómo la simbología con la que podemos estar trabajando es totalmente arbitraria. Lo concreto son lo que hay atrás, el concepto y la idea de la cantidad y la lógica que estamos utilizando para calcularlo. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque de alguna manera acá nos vamos a ver afectados por este juego de nomenclaturas. Nosotros, en muchos de los lenguajes de programación, utilizamos un sistema como el romano para contabilizar. Un sistema ordinal que arranca con el 1. En el caso del lenguaje C, arranca con el 0. Con lo cual, en lugar de 1, tendríamos que ir desde 0 hasta n menos 1.
Si tengo 6 posiciones, iríamos de 0 a 5, y ahí serían 6 lugares. Es un detalle que tenemos que tener en cuenta, y que por eso me tomé el trabajo de contarles todas estas historias. Entonces, primero, la lógica para resolver un problema. Díganme, por favor, de esta serie de números, ¿cuál es el mayor? El máximo. ¿Alguien me lo puede señalar? 5. A ver, esperen que tengo que, por si alguien me están escribiendo, se me desacomodó como no podía ser de otra manera. Ahí está. Ahora ya volví a ver el chat, que se me había quedado varias ventanas abajo. Entonces, ¿cuál es el máximo? 2, 5, 7, 3, 7, 5. 7. 7, fantástico. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? La pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta que era el 7? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué proceso pasó por su cabeza que les permitió darse cuenta que el 7 es el máximo? ¿Lo comparás? ¿Cómo, Franco? No, que lo comparás 1 a 1, si no. Comparás. ¿Y cómo hiciste para compararlos? Los miraste a todos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y Sí, dijiste, el más grandote es el 7. Vos tenés posibilidades, vos, Franco, y cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos un concepto que se llama vista panorámica. Es decir, nosotros podríamos estar mirando la serie de números y en realidad lo que estamos haciendo es una seguidilla de comparaciones en nuestra cabeza que prácticamente ni nos damos cuenta de la velocidad con la que estamos haciendo, en la que comparamos cada uno de esos números contra los demás. La computadora, y entonces podemos pensar que tenemos vista panorámica. En realidad yo supongo que a fin de cuentas, de la misma manera lo resolveríamos, porque a priori estaríamos comparando los distintos números. Yo lo que haría sería hacer lo siguiente, comparo en lo que tiene el recurso limitado la computadora, que solo puede comparar, nosotros podemos comparar varios números en forma simultánea. La computadora solo puede comparar 2 números a la vez. Entonces, tomo el primer número y tomo el segundo número. Y puedo comparar la acción, ¿se acuerdan que teníamos las asignaciones por un lado, en las que asignábamos a la variable una cierta cantidad, y después teníamos las preguntas lógicas, ¿no? Donde realizamos una pregunta. Teníamos algo, una comparación y otra cosa. Allí es donde entraba a jugar esto, esa limitación, esa restricción de comparar solo 2 valores a la vez. En este esquema restringido que tenemos, claro, yo lo que haría sería, bueno, ¿y cómo hacemos? Entonces yo digo, bueno, tengo el 2, es el primer número, y tengo el 5. ¿Cuál de los dos es mayor? Ah, el 5, lo marco. Luego digo, bueno, lo comparo el 5 con el 7. ¿Cuál es mayor? El 7. Ah, bueno, tengo que borrar el 5. Entonces, ahí se me fue, y digo, vamos a hacer así. Esto ya lo borré. Acá ponemos un puntito. Comparo el 7 con el 3. Sigue siendo el 7. Comparo el 7 con el 7, sigue siendo el 7. Comparo el 7 con el 5, sigue siendo el 7. Bueno, el que tiene la marquita, lo tengo. Esa sería una estrategia. Ahora podríamos agarrar y decir, bueno, ¿qué les parece si hacemos así? Yo estos números los tengo todos cargaditos en la memoria. Entonces, lo que les propongo es decir, vamos a asignar una variable. La vamos a llamar máxima. A esa variable, con una asignación, le vamos a dar el primer valor, 2. Y digo, el primer valor es el máximo. ¿Por qué? Y porque el primer valor es el máximo. Y después chequeo, si es verdad o no. Y digo, bueno, por supuesto, el 2 ya no hace falta que lo compare. Y pregunto, ¿el 2 es mayor que el 5? No. Ah, eso quiere decir que hay un nuevo máximo. Entonces ya lo que teníamos que hacer es decir, bueno, este no es más, ahora es el 5. Entonces, ahora hago, ¿el 5 mayor que el 7? Ah, no. Vamos con el 7. ¿El 7 mayor que el 3? Sí. ¿El 7 mayor que el 7? Sí. ¿El 7 mayor que el 5? Sí. Mayor o igual, tal vez. 7 con 7. Bueno, lo concreto es que terminé de recorrer, me fijo acá en máximo y digo, ah, mira, el mayor es el 7. ¿De acuerdo? Y esta sería un poquitito la lógica que hay para, por ejemplo, y que es la que le proponemos nosotros, encontrar un máximo. Entonces, en nuestra estructura tenemos la primera acción
es incorporar en nuestro vector el uso, los datos a la memoria RAM. El segundo paso, ese sería el primer paso. Nuestro segundo paso sería decir, el primero de los valores es el máximo y el mínimo. Para simplificar, voy a tachar esto. Esto que tengo por acá, esto que tengo por acá, esto que tengo por acá, y esto que tengo por acá. Entonces, estos valores que tengo acá, ¿qué ocurren? Asignar el primer valor el máximo. Y luego voy a recorrer desde, como habíamos dicho, desde el segundo hasta el último. Eso es lo que estaría haciendo acá. Vamos a hacer un ciclo repetitivo desde el segundo hasta el último. Acuérdense, acá el primero es el 0, el último es el 5. Acá el segundo es el 1 y el último es el 5. En nuestra estructura de Flowgorithm y en la estructura del lenguaje C. Y después lo que preguntamos es, lo que hacíamos antes, ¿el número es mayor que el máximo? Si el número es mayor que el máximo, hay un nuevo máximo. Y acá lo que hacemos es asignarlo. Y, por supuesto, lo que teníamos es la otra variable que teníamos que estar arrastrándola, porque en realidad no nos preguntaban cuál era el máximo, sino nos pedían el legajo del mejor. El legajo tenía mejor nota. Entonces lo que hay que informar es, en todo caso, el máximo y el legajo. Con lo cual lo que hacemos es arrastrar la variable. Y ahí tendríamos nuestra estructura de comparación y después tenemos el paso. Acá tendríamos el paso 3, que es la comparación, y el paso 4, que es informar los resultados. Entonces fíjense que básicamente tenemos esta estructura dispuesta para encontrar lo que sería nuestro máximo, y por supuesto nuestra estructura con el mínimo sería muy semejante. Fíjense que ahora podríamos sacar esto así, y esto que está en azul, y fíjense que la estructura es prácticamente la misma. La única diferencia, y además le aclaro, con la salvedad, que yo me tomo el trabajo de poner nota primero para que quede la variable acá, máximo o mínimo, y simplemente para máximo pongo este símbolo. Para mínimo pongo este símbolo. Si esto es menor, hay un nuevo mínimo. Si esto es mayor, hay un nuevo máximo. Fíjense que la estructura es exactamente la misma, con lo cual, conociendo, sabiendo la estructura del máximo, y si la ordenamos y preguntamos primero el valor contra el máximo o el mínimo, simplemente con un cambio tenemos la estructura para resolver máximos y para resolver mínimos. Qué loco que es esto, ¿no? Bueno, avancemos un poquito más. Traduzcamos esta diagramación estructurada que le estoy presentando, que es muy compacta, muy simple, en una misma estructura, pero en Flowgorithm. Y acá empezamos a ver, bueno, algunas de las diferencias que tenemos. Fíjense que este diagrama no es tan compacto. Entonces tratemos de ver las partes. Tenemos un primer bloque de declaraciones, tenemos un segundo bloque, porque acá, por supuesto, hay una realidad. La diagramación estructurada es en papel y no implica hacer reservas de espacios de memoria ni nada por el estilo, porque eso se hace en el proceso de compilación. En nuestro caso, con Flowgorithm, como también estamos integrando todos los procesos en la representación gráfica, nos vemos en la obligación también de hacer la declaración de las variables. Entonces, lo primero que hacemos es la declaración de las variables. Entonces, luego de esa declaración de variables, a ver, ahí tendríamos, de esa declaración de variables que nos quedaría acá un primer plano. Vamos con las distintas variables que tenemos y las vamos declarando. Por supuesto, acá armé un choclo largo en el que declaré variable por variable, una por una. Por supuesto, esto se puede optimizar y entonces todas las variables del mismo tipo se pueden hacer en una sola declaración. Pero acá, bueno, la desplegué. La segunda parte, como habíamos dicho, porque acá este punto es un extra, este sería el punto 0 en Flowgorithm, nuestro punto 0. Nuestro punto 1 era realizar la carga de los datos. Ahí tendríamos nuestra carga de los datos, en la cual, por supuesto, nuestra primera acción, habíamos visto que la carga que nosotros tenemos en Flowgorithm, obligación de hacer una por una, podemos haber cargado en una sola instrucción los dos datos. Pero bueno, en nuestro caso, vamos por acá. Después la estructura, fíjense que no tiene diferencia sustancial. Era el cajoncito,
en el cual teníamos simplemente la variable acá así que acá cambié, bueno, el ejemplo que tenía por ahí era con 9, y ahí quedó. Entonces acá me quedaría ahí de 0 a 9. Indicábamos la variable, es un ciclo for, acá teníamos nuestra lectura, y teníamos nota, y la otra variable que era LGI. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, me quedó corto, así que voy a hacer así. Voy a poner nota, NT voy a poner I, y LGI, y entonces después le dibujo y ya terminé todo en una sola acción. Pero básicamente es lo mismo que tenemos acá, la misma estructura. Acá podría haber hecho 2 lecturas y por supuesto, acá también explicité un título que acá no puse. Acá podríamos poner leyenda, una leyenda con lo que fuere. Lo estamos haciendo, porque acá estamos haciendo mucho más operativo. Estamos mucho más adelantados en cuanto al proceso, ¿no? Estamos integrando acciones que de otra manera se verían en otros procesos. Ahí teníamos nuestra asignación de máximos, o sea, decíamos, el primer valor es el máximo, el primer valor es el mínimo, y ahí estamos. Luego tenemos, botón de la izquierda, ahí vamos. Nuestro proceso de búsqueda. Acá lo desplegué a full, donde fíjense que tenemos nuestro operativo máximo y nuestro operativo mínimo integrado. En el otro caso lo habíamos hecho como una estructura como máximo o mínimo, y habíamos visto las modificaciones. En este caso estoy planteando máximo y mínimo. Y finalmente nos quedaría, este sería el tercer, este era nuestro paso 1, 2, 3, nos quedaría el cuarto paso, que sería el de informar, y este era el 0 de las declaraciones, que tenía que ver con nuestro esquema en Flowgorimit, en el que integramos parte de los procesos de compilación, y ahí tendríamos nuestro último informe, y ya estamos. Con lo cual, por supuesto, una de las variantes sería con variante de repetición. Lo único que nos cambia es ¿qué cosa? Que no tenemos que hacer ningún arrastre de variable. No tenemos que arrastrar ninguna variable. ¿Por qué motivo? Porque después lo que hacemos es identificar cuál es el máximo o el mínimo, y después volvemos a hacer en un tercer recorrido para hacer el informe, modificamos nuestro informe. Fíjense, ahí tendríamos un ciclo for de 1 a n, un ciclo for de 2 a n, y un ciclo for de 1 a n nuevamente, en el que tenemos una búsqueda con comparaciones, ¿no? En esta búsqueda es mayor o menor, en este es igual, para saber cuál es el máximo o el mínimo, y en caso de que se cumpla, se informa lo que haya que informar. Y buenas tardes, mucho gusto, tenemos resuelto nuestro problema, que por supuesto, como no puede ser de otra manera, también tendríamos nuestra variante en Flowgorimit, que sería una estructura de este tipo, ya más ordenadita. Fíjense, ahí tenemos nuestra estructura de asignación, una estructura de ingreso de datos que es exactamente igual, nuestra estructura, acá ya lo armé de otra manera, nuestro máximo por un lado, nuestro mínimo por el otro, en el cual identificamos los valores, y por último, el último bloque, el que informamos, en el cual tenemos nuestra búsqueda del máximo, nuestra búsqueda del mínimo, y el informe correspondiente. Y ahí estaríamos proponiéndoles el problema que vamos a trabajar en la resolución del día de hoy, que es realizar un diagrama que permite ingresar 100 números reales cualquiera, y a los que tienen que ustedes determinar e informar los valores máximos y mínimos del conjunto y el orden de ingreso de cada uno. Bueno, y nos podemos pedir con repetición o no. Entonces vamos a ver, vamos a pasar una de las variantes. Y con esto nos detenemos aquí. Por supuesto, acá tendríamos en nuestro esquema, ahí estiro por la cabeza esto, por supuesto rapidito, y se los propongo, y acá tendríamos el otro caso, que es el que nos vamos a salir. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a salir del paso por acá, vamos a volver a nuestro análisis del problema, y venimos sobre nuestro esquema de siempre. Fíjense que me quedó un par de cositas, vamos a borrar todo. Ahí está. Y entonces acá tenemos, dice, realizar un diagrama que permite ingresar 100 números reales cualquiera. Números reales me está diciendo tipo de número.
Primera consideración importante a tener en cuenta. Entonces, vamos. Voy a tirar por ahí mi lápiz. Entonces, fíjense, analizamos el enunciado. Dice, realizar un diagrama que permite ingresar 100 números reales. Acá ya tenemos una característica, tipo de dato. Entonces, estos datos acá son reales. Pues nos están pidiendo, nos están diciendo que tenemos un lote de 100 números que son reales. Y después nos piden, determine e imprima. Dice palabras claves. Máximo, mínimo, y orden de máximo y orden de mínimo. Entonces, máximo, mínimo. Ubicación del máximo, ubicación del mínimo. Eso es lo que nos están pidiendo. Y lo que tenemos es un lote. ¿Y cuál sería el recurso, la relación que nos permite pasar de un número al máximo o al mínimo? Y ahí entra a jugar las comparaciones o relaciones útiles, que serían para nuestro máximo, num mayor que máximo, para mínimo, num menor que mínimo. Y acá le haríamos una salvedad. Le voy a hacer una salvedad. Bueno, acá es una variable, con lo cual tendríamos que poner un subíndice i, y acá le tendríamos que poner un subíndice i. Y listo. ¿Qué quiere decir i veces? El que corresponda, en genérico. Y bueno, tenemos que tratar de establecer nuestra estrategia. Y nuestra estrategia, de alguna manera se las conté, y tiene que ver con bastante con esto, que es decir, bueno, si tengo mi serie de números, hagamos una cosa. Esta la voy a dejar por acá, y vamos a hacerlo nuevamente. Esta estructura, bueno, ya la tengo por allí, porque los recursos que íbamos a usar, ya se los conté, con lo cual ya sabemos que dentro de lo que sean nuestras estrategias, tendríamos algo así. Esto vamos a ver si lo mejoramos. Acá tengo una serie de números fantásticos. Una prueba de escritorio, número 25, 35, 55, 65. Tengo que determinar el máximo y el mínimo, y ya sé que el máximo va a ser 65, el mínimo va a ser 25, la ubicación 4 y la ubicación 1. Genial. Lo tengo bajo control en mi prueba de escritorio. Ahora, ¿cómo me di cuenta en mi análisis? Bueno, tratemos de representar la concepción lógica de la solución del problema. Es decir, cómo carancho me di cuenta de que el máximo era 65 y 25. Entonces, habíamos dicho que nuestra estrategia siempre era agarrar y decir, el primero es máximo, lo vamos a hacer así. Máximo, se lo asigno, 25. Después pregunto, ahora vamos a hacer así. ¿Qué pregunto? Número y es mayor que max. Sí, o sea, haríamos así, ¿no? Estos ya los leí, los tengo. Vengo de por acá. Pregunto, ¿y esto puede ser verdadero o falso? Si esto es verdad, ¿qué hay que hacer? Hay un nuevo máximo. Entonces voy a tener que agarrar y decir a máximo, vamos a empezar de este lado. Vamos a poner acá la B de verdad, la F de falso por acá. Y entonces vamos a decir, esto lo vamos a borrar. Y digo, si esto es verdad, hay que, al máximo le ponemos nuevo máximo. Numi. Y hay que acordarse que tengo que guardar la posición. Así que en auxiliar guardo la posición que en este caso era el 25, tiene un número 1 acá, así que ponemos un número 1 acá. ¿Y luego qué hago? Vuelvo para acá. No, tengo que leer un nuevo número, ¿no? Tendría que leer un nuevo máximo. Entonces acá era un nuevo número, ¿no? Acá vendría máximo, tenemos que leer un número de nuevo. Nuevo número, leo nuevo número, repito el proceso, no se cumple la condición, no hago nada, vuelvo al mismo lugar sin hacer nada. Y fíjense que de alguna manera empieza a dibujarse nuestra estructura, con sus asignaciones, y por supuesto por acá en algún momento tenemos que hacer nuestro ciclo repetitivo, donde vamos a tener por acá la condición, esperen que acabe de correr esto un poquitito, nuestra condición por acá, que vendría por acá, ¿sí, no? En la que tendríamos nuestra lectura o nuestra asignación de variable, donde ya cargamos n, acá tendríamos la variable i, que variaba de 0 a n, y fíjense que ahí nos fue quedando nuestra estructura en nuestro análisis, de alguna manera. Con lo cual vamos a ir a los bifes,
y vamos a llevar adelante nuestra estructura. Y vamos a construirla. Entonces, bueno, hasta acá, supongo que la lógica que yo estuve planteando, que no resolví ningún diagrama, se entendió cómo dar cuenta de cuál es el máximo y el mínimo. ¿Hay dudas respecto de esto? Las condiciones múltiples las vemos más adelante. No hay dudas. Bueno, la pregunta era, el que me preguntó, las condiciones múltiples las vemos más adelante. ¿A qué se refería con condiciones múltiples? A los diferentes tipos de... Quizás ¿de un datos? case, o un case quizás te esté preguntando, ¿no? No, a las que van dentro de un if, por ejemplo, con doble ampersand o las barras. Ah, no. Lo que ocurre, sí, eso cuando se ve el lenguaje C propiamente, que nosotros en general no lo estamos priorizando este año, estamos usando las estructuras a medida que las vamos necesitando en los problemas, como para el flow algorithmic, que es una estructura más básica. Por supuesto, vamos a tener una presentación en la que les vamos a mostrar la totalidad de los recursos. Es una presentación que tendrá unas 50, 60 transparencias, en las que vemos todos los aspectos y las características rapidito del lenguaje C. Porque esta conversión en forma, digamos, amplia, la estamos, digamos, haciendo un recorrido general del lenguaje C. Acá, a medida que vamos incorporando el recurso, se lo vamos contando. Entonces tenemos distintos tipos de operadores. Así como nosotros tenemos operaciones de cálculo, tenemos operadores para concatenar caracteres. El ampersand, que fue el que nombró recién y que vamos a estar utilizando y que ya estamos utilizando, es un concatenador de caracteres. Así como cuando yo quiero sumar 4 más 3, pongo un operador aritmético que es el más, que me indica que aplico el principio de adición. De alguna manera, el ampersand es un carácter que me permite concatenar cadenas de caracteres. Dentro de las cadenas de caracteres podemos poner variables. Así que de eso se trataría. Y sí, vamos a irlo viendo progresivamente. Muchas veces corro el riesgo de vamos a deshacerlo, así que dejamos la declaración. Vamos a dejar declaraciones de la galera y vamos a armar nuestra estrategia. Primero habíamos dicho leer los problemas. La vamos a ir reconociendo y si ustedes ven que método de la galera algo, es porque uno lo da por asumido y por ahí se confunde que ya lo dio porque en otros cursos lo charlamos ya y no lo charlamos, entonces háganmelo notar que no hay ningún problema. Así como hicieron hoy, que me dijeron, ¿te olvidaste de que la semana pasada nosotros nos vimos? Bueno, ¿qué pasa? Que yo doy este tema en 4 cursos en la semana. En 3 lo había dado, en este nos atrasamos, no me acordaba. Hoy nos quedaremos con algunas variantes menos respecto a la solución del problema, pero no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver, avancemos. Lo primero que nos habían dicho era que teníamos que armar una estructura de este tipo. ¿Cuál era mi estrategia? Cargar los datos como primera medida. Bueno, vamos a cargar los datos. Entonces, ¿cómo los vamos a cargar? Con un ciclo repetitivo, porque son varios. En nuestro caso, son 100. Así que lo que tenemos que hacer es un ciclo repetitivo. Puede ser un ciclo mientras, un ciclo para. Vamos a ver si el ciclo para es lo que queremos. Un ciclo for. Vamos a hacerlo de ¿dónde a dónde? De una variable, vamos a ver, la variable de ir de 1, del primer valor, de 0 en nuestro caso, al valor 100, o sea, 99. Acuérdense que incrementábamos, o sea, nuestra primera secuencia, de 1 a 100, 0,99 porque usábamos el 0. ¿Y qué hacíamos? Por supuesto, vamos a poner un texto que diga ingrese el, y ahora vamos a poner así. Cierro comillas, pongo ampersand, porque voy a usar una variable que es la variable i, para que diga primero, ¿no? Entonces cierro, no, pongo otro ampersand, porque puse una cadena de caracteres. Ampersand para acomodar y poner a continuación la variable que me diga 1, 2, 3, 4, 5, pero tengan en cuenta, me va a decir 0. Ah, tengo que arreglar un poquitito acá. Vamos a hacer así. I más 1. Y acá podemos, entonces, ingresa el primer número. Entonces, pusimos el ampersand, ahora ponemos espacio, número.
Pues ya lo pusimos, número, primero. Número, cierro el ampersand y veo qué onda. Pero en principio sería eso lo que estoy intentando hacer. Y luego lo que voy a hacer es ingresarlo. ¿En qué variable? La variable num, pero era un vector. Así que vamos a hacer así. Y acuérdense que usábamos ese recurso para indicarlo. Por supuesto, ya usé dos variables. Vamos a declararlas para no olvidarnos. Primera variable i, número entero adentro. Segunda variable que declaramos, una variable de tipo real, números y matriz. ¿De cuántos lugares de posiciones era? 100. Ponemos el número 100. Listo, adentro. Ya no tenemos nada. Vamos de nuevo. Que el 100 no tenemos, real acá, lo que nos faltó fue poner num, que era el nombre, por eso no quedó nada. Listo, ahora sí. Lo hicimos. ¿Cargamos los vectores? Sí, ya los cargamos. Probemos si funciona. Ingresa el primer número, 23, segundo número, y bueno, así parece que funciona. Vamos a llegar a 100, ni loco vamos a llegar a 100. No lo voy a hacer, pero en principio me da la sensación que funciona y podría cargarlo. Listo. ¿Qué hacíamos después? Una vez que teníamos los datos, asignábamos al primer valor al máximo. Así que vamos a hacer una asignación. Vamos a poner una variable max, y le vamos a dar un valor que era num, la primera posición. 0 le ponemos en el 0, que acuérdense que el primer número era el 0. Tengo que volver porque ahí tengo un problema, se me conectó el teclado numérico. Número variable i, número 0, lo asignamos, la variable auxiliar, tenemos que hacer una asignación para otra variable. ¿Cuál es la variable? Ubicación. Ubi mx, le asignamos también la posición 1. Un detalle, a ver acá, esto es número 0, acá es posición 1, sí. Y acá me quedaría por declarar. Ubi es un valor de posición, es un número entero, así que lo vamos a poner por acá. Ubi mx. Y me faltaría max, que es un número entero, real, así que, pero no es un vector. Entonces vamos a hacer esta declaración y vamos a decir max entero, no, real. Vamos de nuevo, max real, porque tiene que ser el mismo tipo de número, ¿no? Así que estaríamos adentro, listo. Y ahora lo que teníamos que hacer era, primer paso 0, como hemos dicho, asignación de variables. Paso 1, cargar los datos a la memoria RAM. Paso 2, asignar al máximo el primer valor que encontramos. Y luego comparar contra el resto. Así que ahora lo que vendría sería otro proceso repetitivo, otro ciclo para, pero esta vez desde el segundo hasta el último. Con lo cual ahora sí, la misma variable que teníamos antes y la corremos desde el valor 1 al 99. Y entonces esa variable, y lo que hacíamos era, eso sí, como una comparación, un sí. ¿Qué comparábamos? Num con la variable corchete y corchete, preguntábamos, ¿es mayor que máximo? Si es mayor de máximo, ¿qué ocurre? Hay nuevo máximo. Y si hay nuevo máximo, lo que teníamos que hacer era una nueva asignación en la que decíamos a máximo, le damos el nuevo valor de num i. Y por supuesto tenemos que arrastrar a la variable ubi con su nuevo valor. Porque claro, ubi también cambió. Ubicación máximo ahora es, y ahora sí, i más 1, porque acuérdense que en 0, con respecto a nuestro sistema de posiciones, si yo le digo posición 0, ustedes no me entienden una pepa. Pero si yo les digo posición 1, sí. Entonces, lo tenemos resuelto y ahora nos quedaría informar. Entonces, informemos. Creo que es así, ¿no? ¿Faltaría el mínimo o no? ¿Cómo? Hagamos el máximo faltaría y la parte chequeemos del qué mínimo. pasa. Y después vamos por el mínimo. ¿Qué te parece? Dale, dale. Porque quiero probarlo antes. ¿Para qué voy a hacer máximo y mínimo? Y después tengo mucho lío. Me aseguro que el máximo funcione y después, bueno, el mínimo en 2 cambios nada más. Entonces ponemos el máximo es espacio, cierro comillas, ampersand para concatenar caracteres. No, ampersand. Ahí está. Concatenamos caracteres, ponemos la variable max. Concatenamos caracteres de nuevo.
abro comillas, pongo una coma, y su ubicación en el listado es, espacio, comillas, ampersand para concatenar, y la variable ubimx. Espero que ese choclo quede bien. Veamos. Y lo tendría, con el cual estaríamos en línea como para armar nuestra primera pruebita de escritorio y ver si funciona. Achico un poquitito por acá, achicamos un poquitito por acá, achicamos por acá, y a la vista mis pruebas de escritorio, que sean los resultados. Así que corremos el programa y decimos 25. Es una prueba de escritorio de 5. Vamos a hacer unos cambios. Tengo que cambiar, ¿dónde tengo que cambiar? Tengo que cambiar acá, tengo que cambiar acá. Mucho cambio. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si hacemos así? Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un comentario. Voy a poner variable para prueba escritorio. Por suerte, lo único que me cambió fue la cantidad. El resto no es el único parámetro. Así que vamos a poner una, porque diga cantidad, por ejemplo, y le vamos a poner, en nuestro caso, en la asignación, nuestra prueba creo que era de 5, así que vamos a poner un 5 por ahí. Acá lo que voy a hacer es declarar, esta es una cantidad, es un entero, así que voy a poner acá en ubimax, vamos a agregar una variable que era cant. Listo. Y lo que voy a hacer es reemplazar. Acá tendríamos que poner, en lugar de cant, vamos a poner cantidad, menos 1. Y por acá, cantidad menos 1. Y entonces la hago fácil. Cuando son solo 5, listo. Con esta asignación, acá lo que voy a hacer es poner otro cartelito que diga fin, manejo, variables, prueba, escritorio. ¿Podría ponerlo como dato que se ingresa? Sí, puedo tranquilamente ponerlo como un dato que se ingresa, pero tengo mis dudas en el sentido de que me parece más visual esto. No lo sé. Vamos a eliminar esto y vamos a probar otra vez qué onda. Arranquemos ahora y probemos. Número 1, 25. No me quedó. Un número. No, yo quería el primer número. No es lo que yo quiero. Ya me di cuenta que no está lo que yo quiero. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle acá el texto, vamos a hacerla fácil. Le pongo el globito por ahí y ahora otra vez me queda. Veamos. Ahí está. Ingresa el primer número. Me gustó, así quería yo. Bárbaro. Ingresa el segundo número. 35. Ingresa el tercer número. 55. Ingresa el cuarto número. 65. Ingresa el quinto número. 45. El máximo es 65. Su ubicación en el listado es 4. Joya. Funcionó. Bueno, ya sabemos que el máximo lo tenemos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primera consideración importante. Antes de perder los contenidos, vamos a guardar como y vamos a poner prueba. Esta sería la variante. Esta es la que se parecería más, ¿no? Problema 7, variante ta. Ahí estamos. Y le ponemos un número 1. Y seguimos trabajando. Ahora, yo dije, máximo, mínimo, muy parecido. Listo. ¿Cuáles serían las estructuras? Bueno, miren lo que voy a hacer. Esto es así. Todo esto, no, más, es más. Todo esto es el proceso para hacer el máximo. Lo copio, lo pego y le hago un cambio acá. Máximo usa la misma variable. Acá, en lugar de mayor, le pongo al 60, que es menor. Le doy a aceptar. Y acá al fondo, en lugar de máximo, Profe, mínimo. le hicieron una pregunta en el chat. Tengo el gracias.
Kant menos 1, te cuento por qué. Porque la cantidad de 100, acordate, usábamos el sistema romano para decir las cantidades, y en nuestros contadores teníamos de 0 a 99 para 100. Por eso le poníamos un menos 1 para que se nos acomoden los subíndices. Nada más que para eso. Es una corrección. Acá agrego, acá saco, y juego con esos cambios del sistema de numeración. Espero haberte contestado. Y ahora vamos a ver qué onda. Corramos el programa. Primer número, 25, 35, 55, 65, 45. ¡Oh, oh! Fíjense la diferencia que hay entre un máximo y un mínimo. Aparte de la palabra máximo que reemplacé por mínimo, en mi algoritmo lógico, en lugar de poner un mayor, puse un menor. Y ahí tenemos, el máximo es 65 y su ubicación, ahí falló el texto, me falta un espacio entre la coma y la i. Su ubicación en el listado es 4, el mínimo es 25 y su ubicación en el listado es 1. Problema resuelto, previo a arreglar eso que me parece desprolijo de mi parte y que vamos a arreglar ya. Ahí le vamos a poner la comita. Y acá le vamos a poner la comita. Ahí lo tenemos guardado y tenemos nuestra variante número 1. Y ya está resuelto el problema en principio. O sea, no es la mejor de las soluciones, no es la más eficiente, pero cumple con todos los requisitos y fue barata en el sentido de que la verdad es que gasté pocos recursos, digamos así. Así que bueno, acá pondríamos nuestra variante. Acá podemos ponerle resolución y variante, ¿no? Por acá teníamos, estrategia, donde teníamos acá, resolución. Y prueba de escritorio, ya lo teníamos puesto acá, ¿no? Esta es la que está faltándome. Variante, la palabra variante. Bueno, tampoco falta demasiado para corregir, ¿no? Acá tenemos resolución y prueba de escritorio, y acá tendríamos variante 1, que fue la que se me ocurrió y salió. Y ahí estamos. Y funcionaba. Y podríamos cortar más detalles con los resultados para cotejar que las cosas son como el carnaval. A ver, acá por ejemplo podríamos desplegar esto y fíjense que, bueno, sin hacer demasiado alarde, tranquilamente podríamos... Ahí ingresaría, así que puedo mandarme el lujito de pegotear esto como para agarrar y decir, y fíjate, cheque, ahí está mi pruebita de escritorio y funcionó. Y ahí lo tendríamos. Bueno, son 12:15. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Esto se puede mejorar. Se puede trabajar, mejorar mucho y sin grandes esfuerzos. Con lo cual, simplemente, por ejemplo, podríamos optimizar esto en lugar de ser tan groseros y poner máximos y mínimos por ahí. En lugar de repetir esto, podríamos, por ejemplo, usar una variable de máximos y una variable de mínimos y usar un ciclo for únicamente. Hay distintas opciones. En la clase que vamos a presentar y que va a estar grabada, tenemos un par de opciones más. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Esto voy a ver si lo subo hoy a la tarde para que haya una carpeta con todos los flow algorithms que estuvimos haciendo hasta el momento en todas las comisiones, con sus variantes, con todo el circo dando vueltas. Así que yo lo que les propongo es que agarren esta misma estructura, que fíjense que además ya está preparada para hacer prueba de escritorio. Con los datos de la prueba de escritorio, se pongan a jugar y tratar de mejorarla. Una propuesta sería ver, por ejemplo, si bien ya ahí tendríamos, para hacer una sola impresión, tendríamos que usar más variables, replicar esto mismo para mínimos. Así, esto tendríamos que tener la variante para mínimo. Podríamos agregar una estructura por acá por dentro. Hay 2 o 3 opciones más. Yo lo que les propongo es, además, cuando no habían subido el video, van a tener esas opciones grabadas. Lo que les propongo es que investiguen y que prueben y que traten de ver cómo juegan con variantes. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de usar un nombre, una variable, usamos otra? Familiarizarse con el tema y de paso comenzar a agarrar la guía de actividades con la que estamos trabajando y con esa guía de actividades, este material también lo van a tener disponible, que sería nuestro análisis del problema, tal vez un poquito desordenado,
porque le voy a mandar este mismo archivo, me tengo que acordar de mandárselo en formato PDF. Si duermo y desaparece con el formato SM, porque me olvidé de grabar la versión de impresión virtual, ustedes bajan la aplicación Smart Studio y van a poder abrir el archivo, que es de distribución gratuita. Si llegara a ocurrir eso, se los comento como para que lo tengan en cuenta, que una me duermo y se me pasa. Bueno, este es un proyecto que se llama Smart Studio y que nos permite trabajar con un editor de texto de baja resolución, no es tan bueno como un Word, no es tan maduro como el Word, pero nos permite realizar trabajos bastante interesantes, y esos trabajos interesantes que nos permite desarrollar, trabaja con regiones, tienen un par de plus muy importantes, que hoy quería mostrárselos pero no llegué, que es la posibilidad de programar. Entonces fíjense que esta variante, acá yo podría, acá tenemos la suma, tenemos, bueno, diferencias, ¿no? Diferentes procesos, pero lo concreto es que yo podría también escribir este programa que estuvimos armando acá, de una lo puedo escribir y desarrollar acá. Así como hicimos nuestra diagramación lógica, yo tengo ya asignadas mis variables, con lo cual podría realizar mi asignación de máximo a la primera variable. Por ejemplo, armar una rutinita que diga así: max, asigno, abro línea. Esta es la parte más divertida de todo esto, ¿no? En la cual vamos a abrir varias líneas y empezamos a hacer asignación de variables. Lo primero que habíamos dicho que era máximo. Bueno, entonces vamos a decir, a máximo le asignamos mx, le asignamos la variable. Este es un número largo y feo. Vamos a hacer así. Acá me tomé el trabajo de ponerlo como vector esto. Entonces, vamos a hacer así. Número 1, le asigno la primera. Ahí está. Luego teníamos un ciclo for, en el cual vamos a poner un ciclo for, ahí tenemos nuestro ciclo for, iría entre qué valor, para nuestro caso, entre el valor 2 y el valor 5, ¿no? Entonces acá tendríamos que preguntamos con el if. ¿Qué teníamos que preguntar? Si número, acá entre 2 y 5, pero me olvidé, acá me mentí. Acá tengo que poner la variable, acá tengo que poner entre qué valores. Ahí está. Entre 2 y 5. De acuerdo, la pregunta era si número con la variable i. Acá pues estoy apurado, entonces me encuentro con estas cosas. Ahí le ponemos una variable i, que es la misma que usé ahí. Si esta condición, a ver, esperen, if mayor era que max, ¿no? Que mx. Si es mayor que mx, ¿qué había que hacer? Había que hacer lo siguiente: a mx ponerle un nuevo valor. ¿Cuál era el valor? Número i. Después teníamos que arrastrar la posición, así que acá, me quedé corto, vamos a tener que insertar, que ahora me tengo que acordar cómo era para hacer así, una línea, insertamos y pongo la variable, ¿cuál es? Posición. Posición, le asignamos la variable i. En este caso está más fácil. Si no, no tengo que hacer nada. Así que bueno, voy a ponerle una variable f a la que le asigno un valor 1, por decir algo. Y entonces, el paso final que me quedaría, una vez que termine este ciclo, que sería presentar y mostrar el resultado, que se lo vamos a asignar a máximo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a poner resultado, y ahí lo voy a declamar como si fuera un vector, dos filas, y una fila y dos columnas, porque tengo dos resultados. No, mala mía, al revés. Bueno, dijimos un vector de dos filas y una columna. Ahí estaría. Lo veo, esto es una cuestión visual mía, no porque se tenga que ser así. Pues si no, entonces en una pongo mx y en la otra pongo pos. Esto me sobraría. Y acá quiero la variable max. A ver qué dice max. Y ahí tiene los resultados, que fueron 65
y la posición 1, porque es que yo que metí acá, a ver, acá tengo alguna falla. Ah, porque puse un número 1 en lugar de una I. Miren qué loco, ¿no? Y ahí está. Y ahí está. Y ya tengo resuelto el problema. Miren lo que hemos evolucionado. Directamente en un texto, en un editor de texto, por supuesto acá me estaría fallando si me pongo por debajo de estos valores, ¿no? Entonces, estos números tendría que tenerlos un poquitito más arriba o lo que es lo mismo. Esto con la variante, que es lo que resolvimos nosotros, más abajo. Ahí. Y fíjense qué locura cómo pude generar un programita que funciona, compila y edita directamente acá. Muy loco. Ya tengo mi solución para el máximo y para el mínimo que tendría que hacer. Copio y pego esto mismo, lo pongo acá al costadito y le cambio acá el max short por el menor y lo tengo resuelto. Fíjense la cantidad de recursos de programación que hay tan exóticos y tan extraños. Bueno, basta por hoy. Creo que con esto les destruí la cabeza, con esta cosa que saqué de la galera con el SMAT, que simplemente era para hacer el comentario de que si se les trababa, podían, digamos, yo le agarraba y mandaba con una extensión de texto, de un editor de texto no convencional, y en un PDF se les iba a complicar la apertura, podían bajar la aplicación. Bueno, estas son las cositas que tiene la aplicación. Así que bueno, tenemos una semana por venir, 9 días de reposo y de concentración en casa, y les va a ser útiles para trabajar. Así que yo creo que les propongo es que trabajemos duro. Mercedes, ¿algún comentario, recomendación o consejo? No, y recuerden que si empiezan a hacer los ejercicios, si tienen alguna duda, que me manden a mi mail la consulta, adjunten el ejercicio en Flow hasta donde hayan llegado a hacer, y yo se los voy corrigiendo, los voy ayudando. Toda la guía completa pueden hacer si quieren. Ya disponen de los recursos para hacer la guía y más todavía. Y la guía siguiente. Ya empiezan a tener algunos recursos para la guía siguiente. Así que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y mi recomendación también es, si hay alguna afinidad entre ustedes, yo lo que haría sería alguna conferencia con Meet o con Zoom, en la cual se muestran, discuten y comparten la solución de los problemas. Sería la mejor manera. Esta es una materia que es genial estudiar en grupo. ¿Por qué motivo? Porque uno discute, piensa las estrategias, y vos que penás, te parece bien tal cosa, tal otra, tiene que defenderla. Entonces el otro trata de destruir los argumentos y eso nos suma un montón. Entonces, mi recomendación es que traten en lo posible de estudiar juntos y hacer la mayor cantidad posible de pruebas. Si pueden hacer todo, genial. Claro, porque acá en el chat alguien preguntó hasta qué ejercicio podemos hacer, y en verdad de la guía que está, o sea, del TP1, diagramación lógico 1, completos. Es más, la siguiente guía, que no la subí, que ya es con vectores, ya podrían empezar a hacer algo, pero bueno, digamos que hagan primero, o sea, como yo digo, es un tema de ir construyendo, primero poniendo los cimientos y ir avanzando. Así que hagan bien la primera guía y ahí avanzamos. No, diagramación a mano, no, en Flow. Todo en Flow. En Flow. Si quieren, o sea, si en tal caso en el mail, porque no supieron cómo hacerlo en Flow, me mandan el pedacito de Flow que hicieron y me adjuntan una foto de lo que se imaginaron en papel, pero simplemente como, no sé, como para poderles dar una apunta, podría ser, pero es en Flow, o sea, sin el Flow, no. El Flow más algo que me digan, no sé cómo hacer esto, que lo hago en papel, pero no sé cómo hacerlo en Flow, eso puede ser. Bueno, fantástico. Mercedes, hoy fue un día pum para arriba. Me salió todo redondo. ¿Por qué? Porque me di el gusto de meter un bocadillo adicional, porque si bien nos habíamos olvidado, logramos meter en los tiempos los temas que nos habían quedado la semana pasada, y espero que practiquen. Esto es una cuestión progresiva. Es como la constitución de una roca sedimentaria. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, Alejo. Acá veo que en el tema 7 tenemos algo que dice el trabajo práctico 1 de diagramación lógica. Hay que hacer eso. ¿Hay alguna otra guía que debamos hacer?
No, porque vos lo vas a tener ahí justamente en lo que es de presentación del alumno. O sea, después va a haber otra más. A ver, no sé si te estoy contestando. Vos preguntaste si va a haber alguna más. Va a haber más cosas en el transcurso del año, obviamente. Pero en este momento están esas dos. La de el armado de la PC y la del TP de diagramación lógica. Exacto, mi consulta era si es que en alguno de los otros temas se encontraba otra guía que debamos hacer. No. Lo que está disponible es eso. Fíjate Perfecto. que por eso está está como por módulos, y el módulo de lo que tiene que presentar el alumno está todo junto. Sí, para que no se maree, Gracias. justamente. Bueno, creo que contestamos, ¿no? ¿Duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, genial. Buen fin de semana. Antes que se les ocurran hacer más preguntas, salimos corriendo y empezamos nuestro retiro de 9 días. Cuídense mucho, por favor. Estamos en un momento crítico del país y del mundo. Están llegando vacunas, hay que esperar, tomarse paciencia para que se vacune a la mayor cantidad de gente posible. Así que nos queda más que cuidarnos y cuidar a los que queremos. Así que muchas gracias a todos, buen fin de semana y a disfrutar estos días de reposo, de reflexión y ponerse al día con las cosas que están atrasadas. Gracias a todos, chao.